empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este evento. La verdad me emociona un poco compartir este tema que son las pantallas TFT, un tema que ya llevo trabajando un poquito a lo largo de la carrera. Me presento, para los que no me conocen, por cierto, soy Juan Manuel Betancourt García, estudiante de último semestre de Ingeniería Electrónica. Y hoy vengo a compartirles precisamente cómo podemos desarrollar pantallas embebidas con pantallas TFT, valga la redundancia, y unas herramientas de código abierto, las cuales serían Platformio y otra que se llama ES Studio. Generalmente cuando pensamos en prototipar o hacer algún proyecto con electrónica, pensamos primeramente en pantallas LCD como las 16:2 o las 20:4 o las mismas OLED, que son unas pantallas bien chiquiticas. Estas son una opción, la verdad, bastante robusta y bastante eh, elegante, diría yo, de cierta forma, para poder crear una interfaz bastante decorativa, bastante innovadora, a lo que generalmente hemos hecho la mayoría de los que estamos acá en la sala. Primeramente, quiero mostrarles cuáles son las pantallas TFT, ¿sí? Son estas que pueden ver en la imagen. Tiene generalmente una resolución de 320 píxeles por 240 o 480 por 320, lo cual es una resolución bastante grande. Y a pesar de que, bueno, bastante grande para el contexto en el que generalmente lo usamos, estas tienen una muy buena resolución para mostrar imágenes de alta calidad. Ahorita les muestro un ejemplo. No consumen mucha energía a comparación de otras pantallas como de este estilo. Y los tamaños que hay disponibles generalmente son de 1.8 hasta 7 pulgadas. Generalmente se utilizan unas intermedias, por ejemplo 2.8 pulgadas, 3.2. Listo. Estas pantallas se clasifican básicamente espera un momento, ¿cómo es esto acá? En tres categorías, ¿sí? Unas que se comunican por 8 bits en paralelo para enviar los datos que va a graficar en la pantalla, como la imagen que vemos, la de abajo. Generalmente mínimo requiere 11 pines de comunicación para solamente mostrar algo en la pantalla, ¿sí? Hay otras que son de 16 bits, que de hecho tengo una acá que me encontré, no me acordaba que tenía. Son aproximadamente 34 pines, ¿sí? Esto sí ya es un problema para nosotros cuando queremos, por ejemplo, hacer un prototipado rápido, porque son muchísimos pines de los que tocaría configurar, conectar, etcétera. Pero hay una solución y son pantallas TFT, las cuales se comunican mediante el protocolo SPI y pueden utilizarse desde 4 a 6 pines, son muy poquitos y, por ejemplo, con el microcontrolador que nos mostraba o que tenía ahorita en uso el profe Papacho, no tiende a tener tantos pines para utilizar. Pues ya con esta solución de las pantallas TFT con el protocolo SPI, podemos fácilmente implementarlas. Como les comentaba, están la resolución, bueno, el tamaño de las pantallas pueden variar desde 1.7, 1.5 pulgadas hasta 7 pulgadas, incluso hay unas redondas. Que de hecho, por ejemplo, se han hecho proyectos como Smartwatch con este tipo de pantallas. Y algo muy importante a destacar son los controladores que permiten esa comunicación SPI y la pantalla, que realmente es un controlador que, pues, como les comenté, recibe los datos por SPI y los transforma a los 8 bits para la pantalla SPI. Tiene algo particular y que me parece bastante bien, y es una pequeña memoria que tiene este controlador, ya que cuando vemos los datos, queremos graficar en la pantalla, simplemente se guardan en una pequeña memoria que hay en el controlador. Entonces, si en llegado caso tal se llega a cortar la comunicación, se mantiene, se retiene la información en la pantalla, se sigue mostrando, lo cual es una ventaja, por ejemplo, si llega a tener algún pequeño fallo, alguna pequeña desconexión con el protocolo SPI, con los cables de SPI, pues podemos tener un pequeño lapso
de retención en la pantalla, ¿cierto? Los diferentes controladores son, por ejemplo, el ILI 9341, el 9488. Y también hay que tener en cuenta de que hay dos tipos de pantallas que se pueden clasificar y son con los controladores táctiles resistivos y los capacitivos, ¿ya? Realmente no cambia mucho a nivel de código, simplemente es importar una librería. El funcionamiento, pues, si es una pantalla capacitiva, reacciona mucho mejor a los gestos del dedo. Si es una pantalla resistiva, reacciona mucho mejor a ese tipo de lápices, ¿sí? Que deforman una película, una pequeña película que hay en la pantalla y ese cambio de resistencia es la que me da las coordenadas en donde yo estoy haciendo presión en la pantalla. Listo. Algo muy importante si queremos trabajar con con estas pantallas TFT es revisar sus características. Como les comentaba, hay resistivas, hay capacitivas, la resolución, el controlador, el nombre exacto del controlador. Más adelante vamos a ver por qué es muy importante el nombre, tenerlo en cuenta. Esos son los puntos a tener más claros a la hora de si yo quiero comprar una pantalla para hacer algún pequeño proyecto o demás. Vamos a hablar un poco de LVGL, que es una librería que nos permite, o bueno, nos ayuda de una gran manera a crear elementos dentro de la pantalla, por ejemplo, botones, spinbox, checkbox, entre otras. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle esto. Generalmente, o sin utilizar esta librería, nosotros graficábamos cuadrados, por ejemplo, y realmente era un código largo. Estos cuadrados no tenían ninguna interacción, no tenían ningún evento. Simplemente era un cuadrado, ¿sí? Esta librería lo que permite es creas, por ejemplo, un botón. Este botón tiene propiedades. Tiene, por ejemplo, si, bueno, detecta si lo has presionado, si lo has presionado por varios segundos, si lo tienes sostenido completamente, si está activo o no está activo, si es un checkbox, por ejemplo. Ya ahorita andaremos un poco más en el tema. Algo a tener en cuenta es la versión del LVGL. Actualmente hay dos, que es todas las versiones 8.3, por ejemplo, 8.2, y la versión 9. Quédense siempre con la versión 8. Es por ejemplo, error al iniciar. Bueno, vamos a utilizar la última versión. No, la 9 aún está en desarrollo, aún no está muy madura, que digamos, todavía tiene muchos errores de compilación, bugs. Es más que todo para cuando quiero mirar cómo es la nueva versión, que realmente sí tiene buenas características, pero por el momento nos vamos a quedar con la versión 8. Listo. Vamos a hablar un poco de ese estudio. ¿Qué es ese estudio? En vez de nosotros estar escribiendo el código del botón, sus propiedades, si tiene un texto, etcétera, nosotros lo que podemos hacer es, mediante un entorno gráfico, ya configurar toda nuestra visualización, ¿sí? Para eso existe ese estudio y lo chévere es que nos exporta de una vez todos los archivos necesarios para poderlo mandar al código, a nuestra SCP. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo con la SCP. Hay otras alternativas, como por ejemplo Squareline Studio. Este realmente es un programa de pago. Te da una versión gratuita con algunas características. Puedes colocar hasta 150 elementos. Uno puede pensar que son, bueno, son muchos elementos a los que yo puedo utilizar en Squareline, pero realmente son muy poquitos, sobre todo si cuando estás haciendo el diseño eres un poco detallista. Entonces, es colocar una barrita, encapsularlo en un panel, etcétera. Todo eso se te va consumiendo y cuando menos te acuerdas falta hacer cosas, ya no tienes más elementos disponibles y eso es un poquito, eh, bueno, no es algo que uno quisiera, ¿cierto? Ya dedicarle tanto tiempo a un proyecto y después mirar a otro porque no tengo todos los componentes. Ese estudio es gratuito, es open source, como les comenté. Es un poco más difícil de entender, tiene muchas características, muchas propiedades. Ahorita les comento un poco más. Lo bueno es que ambos tienen un simulador. Entonces, antes de exportar todo el proyecto, podemos ver si está funcionando todo bien, si está, por ejemplo,
que los checkbox o los botones estén haciendo lo que realmente quiero que haga. Vamos a utilizar en este caso Platformio como IDE de programación para el microcontrolador. Generalmente hemos utilizado Arduino IDE, ¿sí? Esta es una alternativa. Ambos son muy buenos, ambos son buenas soluciones. En este caso les quiero mostrar una alternativa a lo que siempre se ha usado, que es Arduino IDE. En este caso, Platformio. Tiene todas las características igual. Sí, o sea, puedo gestionar librerías, puedo descargar, bueno, o utilizar diferentes tipos de placas, puedo administrar un poquito mejor las carpetas, eso sí, tiene un poquito de ventaja. Y aparte está en Visual Studio, entonces tenemos también algunas características de Visual Studio, como por ejemplo el IntelliSense o el autocompletado si tienen la IA activada, por ejemplo. Esto es el diagrama de conexiones que es muy importante. En este caso yo estoy utilizando una versión de CP32 poco específica, que es la versión 4, el DevKit C versión 4. Pueden ver unas etiquetas de color rojo. Estas etiquetas de color rojo son eh, muy importantes porque pueden variar dependiendo del microcontrolador, ¿sí? Por ejemplo, si utilizo un Arduino Uno, que también se podría configurar todo esto que les estoy mostrando en un Arduino Uno, tocaría revisar cuáles son los pines específicos de la comunicación SPI, ¿no? Las etiquetas azules ya es una elección del desarrollador, ¿sí? Si yo quiero que, por ejemplo, la etiqueta CS ya no esté en el pin 15, sino en el pin 0, yo lo podría hacer, no pasa nada. Eso ya es a mi criterio. Listo, voy a ahora comenzar a mostrarles cada herramienta en donde nosotros podemos hacer toda la configuración. Me confirman, porfa, si logran ver esto, la pantalla. Sí se ve bien. Listo. Este es Visual Studio Code. Quizás está un poco más modificado a lo que generalmente viene por defecto. Para instalar Platformio, simplemente tenemos que ir a las extensiones y buscamos acá Platformio, ¿sí? Acá yo entro, lo instalo, listo. Ya con eso se instala, bueno, se agrega a mi Visual Studio y generalmente nos manda a esta pantalla principal, vamos de tiempo, vamos bien, a esta pantalla principal y acá podemos crear un nuevo proyecto, por ejemplo. Le ponemos algún nombre, escogemos qué placa es la que queremos utilizar, ¿sí? Hay muchas opciones. Buscamos la que más se acomode o la que más se acerque a la versión del microcontrolador que estamos utilizando. También podemos, bueno, espérate, escogemos por ejemplo una SP32, escogemos esta. Y aquí, en el caso de la SP32, podemos utilizarlo como si fuera un entorno Arduino o si fuera SPIDF. ¿Ya? Otra ventajita de aquí de Platformio. Cuando creamos el proyecto, generalmente nos bota esta configuración de carpetas, así tal cual. Yo la he modificado un poco, tal que en esta carpeta que dice UI es donde vamos a exportar todos los archivos que nos bota ese estudio. Vale, ahorita también les muestro cómo configurar esta carpeta. Un archivo muy importante es este, lbconf. Siempre tiene que ir al lado del main, siempre, siempre. Y este archivo básicamente es no hay que tocarlo mucho, de verdad es un poquito extenso, pero básicamente acá está definiendo qué es lo que voy a utilizar en este caso es estudio, ¿ya? Por ejemplo, si voy a utilizar las barras, si voy a utilizar los arcos, toca activarlo en este archivo, pero digamos que lo podemos dejar quieto, está configurado correctamente. Otro archivo muy importante es este, Platform INI. Generalmente cuando utilizamos bibliotecas en Arduino IDE, hay una opción donde agregamos las bibliotecas, verificamos que estén instaladas. En este caso, solamente tengo que colocar en los nombres de las carpetas, perdón, de las librerías, o si no, podemos ir a la pantalla inicial de Platformio y buscamos acá las librerías, normal, por ejemplo, TFT. La busco, bueno, LGL en este caso,
La agrego al proyecto, ahí me aparece un panel de cuáles son los proyectos que tengo actualmente y lo agrego a mi proyecto. Pero es lo mismo que pegar el nombre directamente de la librería acá. Hay algo, como les mostré anteriormente, hay unos pines específicos, ¿sí? Que cambian dependiendo de la versión de nuestra placa. La librería que gestiona esto es TFT-SPI, ¿sí? Generalmente está en esta, perdón, en este archivo. La verdad es harto extenso, pero no lo configuramos acá directamente a los pines porque en llegado caso tal de que si modificamos algo acá en Platform INI, por ejemplo, ahí ya creo que me detecta el cambio. Lo que hace es, si detecta cambios en este archivo, me actualiza todas las dependencias. Entonces, si yo configuro algo directamente en los archivos de la librería, se van a resetear. Por eso vamos a definir los pines en este apartado, ¿sí? El MISO, el MOSI, el SSLK y los pines de control para la pantalla. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy utilizando, en este caso la pantalla que estoy utilizando, utiliza el controlador para la interacción, para la pantalla, bueno, sí, para el touchscreen, utiliza esta versión. Si utilizan otra, por ejemplo, si ven acá en la cámara, este controlador sería el del touchscreen. Ya tocaría revisar bien cuál es la referencia e importamos las bibliotecas. Generalmente tienden a tener ¿qué? Un nombre, o bueno, las funciones son casi que iguales. Definimos los pines, ¿sí? Y ya acá abajo, acá, esta sería la función para poder leer cuáles son, bueno, para poder leer directamente las interrupciones y el valor de las coordenadas de X y Y en donde estoy presionando mi pantalla. No quiero ahondar mucho en el código. Lo que sí quiero mostrarles es que para acceder a los elementos que diseño, puedo hacerlo directamente en un archivo, por ejemplo en este. Y muy importante, todos los elementos que yo quiero utilizar tienen que tener un nombre. Por ejemplo, en este caso voy a obtener los datos de un slider, entonces el nombre es MySlider. Obtengo los datos al igual que en un color wheel, que es para seleccionar un color, es como si fuera un data picker. Y por acá yo seteo, por ejemplo, la intensidad de un LED, que ahorita vamos a ver cuál es, y el color del LED, ¿vale? A grosso modo, estas son como las configuraciones esenciales para el proyecto que tenemos que compilar. Eh, ya todo eso está funcionando. Si ya más adelante ustedes lo quieren configurar o utilizar, simplemente tienen que descargar el repositorio y es conectar y conectar la pantalla a la SP, por ejemplo, y cargar el código. No es nada más, ¿vale? Voy a pasar ahora a mostrarles la pantalla, bueno, la aplicación de ese estudio, que es donde precisamente yo bueno, voy a configurar la interfaz. ¿Me confirman si la logran ver, por favor? Se ve bien. Dale. Para crear un proyecto, simplemente vamos a Create. Tenemos que elegir, importante, LVGL con Flow, ¿vale? Como les comenté, no vayan a seleccionar la versión 9, seleccionen la 8. Aquí podemos seleccionar donde quiero guardar el proyecto y el nombre. Creamos el proyecto y ya nos arrojaría algo como esto. Bueno, realmente estaría vacío, pero yo aquí ya tengo algo cargado. En este caso voy a mostrarles el main, ¿sí? Aquí hay unas funciones que ya ahorita les explicaré, pero yo puedo, por ejemplo, importar botones como acá en la paleta de componentes, puedo arrastrar el botón, ¿sí? Entonces es una forma muy fácil de diseñar una interfaz, a diferencia de, como les comentaba hace un momento, de que sin esto tocaría literalmente escribir a mano las coordenadas, escribir los colores, las propiedades de diseño que yo quiero tener para mi interfaz. Algo que también es muy interesante, como pueden ver acá
en este texto podemos ver que hay una tipografía diferente, ¿sí? ¿Eso cómo lo logramos? Acá en el lateral, donde dice fonts, yo puedo agregar diferentes tipografías que yo tenga disponible. En este caso yo tenía la Roboto, ¿sí? Simplemente le pongo el nombre, la importo, coloco su tamaño, ¿sí? 14, 26, 30, eso me determina qué tan grande va a verse. Y ya, por ejemplo, podemos ver eh, que podemos interactuar. Un momento, ya les mostramos a detalle acá las propiedades. Si ven, si ven acá la parte izquierda, dice estructura de componentes. Y perdón, sí se me olvidaba. Puedo yo también realizar o crear widgets personalizados. ¿Dónde? Acá en User Widgets. Acá yo tengo un header, ¿sí? Este header tiene dos labels, ¿sí? Y para cambiar por ejemplo, el font, la tipografía, tendríamos que ir donde dice acá texto, ¿sí? Y aquí simplemente cambiamos el font. Como pueden ver, acá es sencillo, fácil. Y este componente lo puedo utilizar después. Por ejemplo, en este caso lo tengo aquí como header. Este botón también, lo mismo, es uno personalizado y lo llamo en diferentes lados. Entonces no tengo que estar creando a cada rato, por ejemplo, en otra pantalla un botón para devolverme atrás. Simplemente creo uno personalizado con una función en específico. En este caso, la acción es volver a la pantalla main. La pantalla main es la que les he mostrado, ¿sí? Y ya las diferentes pantallas tienen todas este botón. Ese botón, o bueno, ese cambio de pantalla, cómo se hace? Bueno, ahí sí. Listo. Cuando yo ingreso, o bueno, le doy clic a el componente, al botón, ¿sí? Epa. Bueno, aquí se ve un poco. Voy a utilizar otro ejemplo. Es este botón, por ejemplo. Si yo quiero que este botón me redireccione a otra pantalla, lo único que tengo que hacer es, acá en eventos, ¿sí? Agrego un nuevo evento. Generalmente te aparece, si no lo tienes activo, si no tienes un evento creado, te aparece Event Handlers. Solamente le das a más. Y ya puedes crear un nuevo evento. ¿Cómo? Cuando sea presionado, aquí son los diferentes eventos, lo que les comentaba. Si está presionado, si se mantiene sostenido. eh, por ejemplo, bueno, los botones solamente tienden a hacer estos dos. Le damos OK y cuando le damos OK ya se nos genera un tipo de conector, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Lo único que tengo que hacer es ir acá a la parte de acciones, selecciono un componente de LVGL y ya en sus propiedades digo que lo que quiero es, por ejemplo, cuando no tiene nada, por ejemplo, acá agrego una acción, en este caso cambio de pantalla, le doy OK y le digo qué pantalla es la que quiero redireccionar, por ejemplo. Ya hay por ejemplo, a imágenes, objetos uno o objetos 2 y cuál es la animación que yo quiero. Como vemos distintas animaciones y qué velocidad quiero que tenga esa animación. Ahora, como pueden ver, los botones también tienen unos iconos, ¿sí? ¿Cómo los agrego? Voy acá en el apartado de la derecha donde dice Bitmaps, le agrego uno, solamente coloco el nombre y selecciono cuál es la imagen. En este caso puede ser un PNG, un icono, lo van a una página en internet, por ejemplo, Jessicon o Icons, y ya ahí descargan su icono. Les recomiendo que sean, pues obviamente, en tamaños pequeños, 20 píxeles, 30 píxeles, pues porque, como ven acá, no es que sea tan grande. Em, ¿Qué más les iba a mostrar? Bien, acá, como les comenté, a pesar de que es una pantalla pequeña y la resolución no es tan grande, podemos mostrar imágenes que se ven, la verdad, se ven bastante bien. También podemos, bueno, les tenía preparados por acá, cómo sincronizar eventos.
¿sí? Y además de cómo utilizar variables, como de tiempo, vamos bien de tiempo, cómo sincronizar variables. Podemos crear variables globales dentro de ese estudio sin ni siquiera haber tocado código aún, ¿ya? En este caso yo tengo una variable booleana. ¿Cómo agrego una nueva variable? Le damos acá en agregar, coloco el nombre, acá tengo diferentes tipos de variables, ¿ya? Y ya le coloco un valor por defecto. En este caso yo creo un booleano, por defecto está en falso, y lo sincronicé con estos dos elementos. En este caso sería un, ya se me olvidó el nombre, un checkbox y un switch. Ese era el nombre. Espera. Para poder sincronizar los eventos, lo mismo, agrego un nuevo event handler, ¿sí? En este caso, su evento es cuando el valor cambia, simplemente eso. Y más abajo, cuando dice estados, generalmente está en literal, ¿sí? Pero lo va a cambiar a asignable y selecciono la variable que creé. Aquí, como pueden ver, está la variable que yo creé en las variables globales. Y lo mismo hago con el checkbox. Genero el evento, ¿sí? Cuando el valor cambie. Y en sus estados, en el check, voy a asignarle una variable, en este caso, on off. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí está la parte del emulador, corro el emulador, ¿sí? Voy a objetos 2. Si yo cliqueo el switch, también se me activa el checkbox. Si yo desactivo el checkbox, se me desactiva el switch. Entonces es para mostrarles más que todo que yo puedo sincronizar eventos dentro de ese estudio sin haber aún tocado código. Este ejemplo es el que les mostraba ahorita. Acá en el programa no me hace nada, ¿sí? La idea es que cuando yo vaya cambiando esto, bueno, vaya seleccionando diferentes colores, este LED va también a cambiar y esto regula su intensidad. Y ahorita les muestro con un proyecto que tengo acá a la mano cómo sí se puede realizar. Acá está la imagen de lo que les comentaba, ¿sí? Y otros objetos interesantes que pueden haber en ese estudio, que es, por ejemplo, un calendario funcional. Yo puedo seleccionar el día y en qué mes, por ejemplo, y un teclado. Solo que, pues, en este caso más que todo para mostrarles que existe, ya que como yo cuento con una pantalla, la verdad, bastante pequeña, este teclado, pues, la verdad quedan bastante perdidos, ¿ya? Estos botones no tienen ninguna acción, solo para mostrarles, eh, bueno, los elementos. Esta aplicación tiene muchísimas, pero muchísimas opciones más. No voy a ahondar mucho en el tema porque pues, nos darían bastantes horas de explicación, pero nos va a ayudar muchísimo a la hora de prototipar algo rápido, por ejemplo. Y algo muy importante es que en las propiedades, que es en el engranaje, tenemos que configurar exactamente cuál es la dimensión de nuestra pantalla. Generalmente viene en una 480 por 320. La tenemos que configurar el tamaño de nuestra pantalla. Y en la sección de Build, acá es donde seleccionamos el directorio en donde yo quiero exportar mis archivos, ¿ya? Y importante, generalmente acá viene algo así, ¿sí? Por defecto viene así. Tienen que dejarlo de esta forma, solamente llamando directamente a la librería de LVGL. Si no, les va a dar un error de compilación. Cuando ya estemos con todo lo que queremos, ya todas las configuraciones, etcétera, le damos al botón de Checked. Ve que aquí no aparece ningún error, ningún warning, y ya podemos darle al botón de Build. Lo que va a hacer Build es que ya me genera los archivos de C y me los envía a la carpeta que les mostré anteriormente de UI que está en Visual Studio, ¿ya? Sí, en Visual Studio. Ahora voy a mostrarles en vivo y en directo como tal la pantalla funcionando, pero tengo poquita, bueno, la luz no es como la mejor, ¿sí? Vamos a hacerles el ejemplo de el LED. Si yo muevo un poco acá, va cambiando de color, ¿ven?
Ahí va cambiando de color el LED. Y abajo, en el slider, si yo yo puedo aumentar su intensidad dependiendo el nivel del slider, ¿ya? Entonces, eso. En el repositorio está toda la carpeta de lo que les he mostrado, todas las configuraciones. Simplemente sería hacer las conexiones entre la pantalla y la SP, compilar, y ya podrían tener su primer proyecto de con una pantalla TFT. Y listo, eso es lo que le quería mostrar el día de hoy, en esta oportunidad.